y pueden encontrar todas las grabaciones de lo que han sido las charlas de 40 por 40. Bueno, Tomás, mira, aparte de darte la bienvenida, yo quería, ayer que justo estaba revisando el libro, quería comenzar por una frase que está apenas empezandito, que me encantó, un parrafito, que dice así: el deporte me ha marcado como ser humano y me ha enseñado que lo que uno sueña, si realmente lo desea y trabaja duro para lograrlo, lo consigue. Bueno, aparte de que yo creo que varios acá se pueden sentir muy identificados, incluyéndome, quería que eso fuese como el punto de partida, como uno conecta con su sueño y comienza a trabajar en este sentido. Entonces, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, mira, para mí siempre ha sido algo sumamente importante el compromiso. El compromiso para mí es todo. O sea, tú puedes tener metas y esas metas realmente las puedes hacer realidad en base a un compromiso concreto y coherente con lo que quieres lograr, ¿no? Y eso en todos los sentidos. Y esa frase viene mucho de eso, ¿no? Viene mucho de mi experiencia en la natación, no solamente como atleta, sino también como entrenador. Y a través de un montón de tropezones, ¿no? O sea, no solamente, digamos, metodologías que en un momento no me funcionaron, sino en cosas que eh, tuve la tendencia de hacer que fueron inadecuadas, que me acarrearon básicamente lesiones. Entonces, todos esos aprendizajes, y aparte de todo lo que he aprendido a través de mi carrera profesional, he podido básicamente englobarlo en esa frase y es lo que me ha permitido lograr el éxito en la parte como atleta máster y también, digamos, como entrenador con un propósito muy claro de mejorar y aportar para mejorar la natación latinoamericana. Este es mi propósito detrás de todo lo que hago. Cuéntanos un poquito esto que tú promueves, que a mí me ha encantado, que dices que todo es entrenable. ¿Cómo Ujú. funciona eso? Bueno, mira, esa filosofía viene de mi experiencia en los Estados Unidos. Yo tuve la bendición de nadar en los Estados Unidos con una beca en la Universidad de Florida Atlantic y mucho de eso viene de mis dos entrenadores principales en esa época, ¿no? Y lo fui aplicando en muchas otras áreas. Y se trata básicamente de que lo primero que tienes que identificar para poder lograr el éxito es los puntos, tus fortalezas. Pero no puedes echar de menos o puedes echar al lado realmente tus debilidades y tienes que hacer un plan para entrenar ambas cosas. Entonces, todo lo que corresponde a tu preparación tiene su momento en ese ciclo de entrenamiento. Pero para tú potenciar los resultados, tienes que ver, y esto viene de mi background de procesos, tienes que ver cada paso del proceso, cómo lo optimizas y te haces un maestro de ese cada paso, para entonces que ese resultado final sea el que estás esperando, el que estás buscando, ¿no? Y es un proceso tedioso, es un proceso que acumula tiempo, que cuesta mucho, pero que si eres paciente y estás muy bien asesorado y armas un equipo, un muy buen equipo, realmente los resultados se pueden lograr, se pueden lograr. Bueno, a propósito de lo que comentaba Tomás, les cuento que él es ingeniero mecánico y un poco lo que lo diferencia de otros entrenadores, a pesar de que el método que él propone tiene que ver con todo lo que son la transformación que están teniendo las metodologías de entrenamiento actualmente, pues hay una cosa genial que él empieza a descubrir cómo puede aplicar justamente sus aprendizajes en el área de procesos a el entrenamiento deportivo. Entonces, Tomás, cuando hablamos de optimizar, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? Y aprovechamos esta pregunta para entonces ya empezar a hablar de este método, el USRPT, que es el que tú promueves. Ujú. Mira, la optimización del entrenamiento tiene mucho que ver con entender cuáles son los factores que contribuyen al éxito. Y para nadadores, por ejemplo, como yo, y como los nadadores que entreno, ese éxito se traduce a una meta de tiempo en las competencias, ¿no? Entonces,
Lo que tú debes definir realmente es lo que te va a contribuir hacia ese resultado y realmente extirpar y excluir todo lo otro que no te contribuye absolutamente a nada. Entonces, en ese sentido, por eso desde hace muchos años, unos 5 años, tal vez un poco más, este método me hizo mucho sentido porque enfocaba la preparación estrictamente a la carrera de natación. Y una vez entiendes eso, tomas decisiones muy precisas porque empiezas a trabajar la parte técnica, la parte kinestésica, la parte mental, específicamente orientadas a tus carreras. O sea, tú empiezas a entrar en un nivel de concentración y de ejecución que te lleva realmente a potenciar cada uno de esos factores de la carrera y por lo tanto USRPT me hizo caso sentido a mí porque básicamente es justo eso, lo que trata de enseñar la metodología. Mira, vamos a tocar un puntito aquí que me encanta para empezar, como les decía, a hablar sobre este método, donde aquí lo que estamos es poniendo el énfasis en la intensidad y disminuyéndolo en el volumen. Entonces buscamos entrenamientos, como decía, más específicos, más efectivos. Hola Neymar, ¿cómo estás? Entonces buscamos entrenamientos más específicos, pero también más efectivos. Cuéntanos un poquito. Ayer hablábamos cuando nos preparábamos para este encuentro sobre el tema de los metros vacíos también. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, yo como te explicaba en ese momento, la estructura del entrenamiento tradicional es una que casi todos conocemos, independientemente de nuestra edad, ¿no? El entrenamiento siempre empieza con un calentamiento, luego una fase, digamos, de transición, donde el entrenador lo que busca es levantar el ritmo cardíaco, que haya mayor flujo de sangre hacia las articulaciones, para entonces meterse en un esquema donde haya, digamos, una serie principal donde esa pequeña porción del entrenamiento es lo que te va a contribuir a un efecto de entrenamiento hacia una carrera. Entonces, ¿qué sucede? La metodología, la USRPT, lo que profesa es que te puedes ahorrar toda esa parte preparativa, absolutamente toda esa parte preparativa, si haces un buen calentamiento, digamos, fuera del agua. Como yo te comentaba, yo tengo una práctica de más o menos agotar unos 20 minutos en promedio, tal vez a veces más, fuera del agua para calentar mis músculos y mis articulaciones. Y entonces, cuando entro al agua, lo único que hago es tal vez 200, 300 metros de calentamiento, pero no de calentamiento para calentar músculos y articulaciones, sino para fomentar la reacción de mi sistema nervioso al agua. O sea, que esa simbiosis se dé. Inmediatamente terminamos con ese calentamiento corto, nos metemos inmediatamente a la intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como te estaba explicando en el día de ayer. En lugar de que esa porción del entrenamiento que es el entrenamiento convencional aporta el 30-40% hacia el efecto de entrenamiento orientado a la carrera, USRPT lo que hace es que duplica ese porcentaje y se mete más o menos en un 70, un 80% del entrenamiento orientado hacia la carrera. Entonces, pero es importante clarificar lo siguiente, porque muchas veces cuando hablamos de volumen, casi todos nos vamos a la idea de es el volumen total de entrenamiento. Entonces, cuando vemos esa porción específica de volumen de entrenamiento hacia la carrera, nos damos cuenta que aunque los entrenamientos USRPT sean de menor volumen de manera general, leas, en lugar de 5 kilómetros, estamos nadando 3 kilómetros, lo que termina siendo es que en términos comparativos, tú estás entrenando mucho mayor volumen, pero de intensidad orientado a la carrera que en la metodología tradicional. Entonces, a nivel de efectividad, los entrenamientos OSRPT duplican la cantidad de volumen a alta intensidad y por lo tanto tienden a ser mucho más efectivos para crear esos efectos de entrenamiento. Cuéntanos en tu experiencia como atleta y también como entrenador, cuando uno pasa de otros métodos de entrenamiento a porque esto es un nuevo paradigma, no solamente una metodología diferente. Entonces, ¿cuáles son los retos principales? ¿Qué es lo más difícil en el trabajo con el atleta cuando le cambiamos y el 70% del trabajo es a tan alta intensidad?
Lo primero que todo el mundo piensa es que realmente la dificultad o el reto es un reto físico. No es un reto físico para nada, particularmente para aquel atleta que tiene tiempo entrenando. Donde viene la dificultad es en la parte mental. Porque, por lo siguiente, normalmente el nadador está orientado por el entrenador para que complete sus series al 100%. Digamos una serie paramétrica normal que casi todos los nadadores siempre hacen, que son 10 cienes a 1.30. ¿Ok? El nadador, no importa qué tan fácil o difícil se le haga, va a terminar esa serie cada 1.30, aunque signifique que las últimas 2 o 3 repeticiones esté descansando 3, 4 segundos. Bueno, USRPT es muy diferente a eso porque para nosotros lograr el efecto de entrenamiento específico para la carrera, tenemos que siempre apuntar a lograr un tiempo meta específico o delimitado por el entrenador. Entonces, para el nadador, eso es, crea como un conflicto en su mente, sencillamente porque el nadador no está acostumbrado a nadar una serie persiguiendo una meta y por lo tanto, USRPT no está diseñado para terminar todas las series. Al contrario, USRPT, si está bien diseñado el entrenamiento, los nadadores nunca van a terminar una serie por completo. Lo que se busca es que completen la mayor cantidad de repeticiones posibles al ritmo de carrera, apuntándole a ese tiempo objetivo. ¿Ok? Y te voy a dar un ejemplo bien rapidito. Si yo voy a entrenar, por ejemplo, para la prueba de los 200 metros libres, que es mi prueba talón de Aquiles, es la que más trabajo me ha dado a través de los años, yo voy a hacer un entrenamiento, por ejemplo, de 20 por 50, tratando de marcar 31, 32 segundos en cada 50. El momento, Judy, que marque 33 segundos, yo debo hacer inmediatamente una pausa para restablecer mi ritmo cardíaco, darle un poquito de descanso a mi sistema cardiorrespiratorio para volver a iniciar la serie o continuar la serie, perdón, no reiniciarla, continuarla, pero con miras a producir el esfuerzo necesario que me va a aportar hacia el tiempo que quiero marcar en esos 200 libres. Entonces, el entrenamiento, la serie no se va, yo no estoy terminando cada una de las repeticiones, yo estoy garantizando de que cada repetición la haga a la velocidad y la intensidad necesaria y con la técnica necesaria, porque para eso también sirve el descanso, para que el sistema nervioso no haga una acumulación muy grande de fatiga. Al principio de la respuesta decías que aquí el reto era entrenar la mente. ¿Qué trabajos hacemos allí? ¿Cómo logramos eso? Mira, lo más importante, a mí me gusta hablar de este tema mental también, con relación, y siempre menciono el tema de los puentes. Y cuando hablo de puentes, el puente mental. Es el dónde estás en tu estado mental antes del entrenamiento y en qué estado mental debes ponerte para el entrenamiento. Entonces, yo siempre hago una práctica que también la enseño, que es básicamente hacer un proceso bien corto de concentración y de respiraciones bien profundas con un enunciado positivo para ponerme en el estado mental correcto, ¿no? Porque recuerda que esta metodología, como dije anteriormente, va a probar, lo primero que va a probar es tu mente, porque el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer cuando se encuentra en un extremo, en un esfuerzo extremo? Te va a mandar señales bien específicas de que te detengas, porque es que él entiende que estás al límite. Lo que tú debes hacer es seguir empujando esa agujita hacia más allá de tu límite para que entonces te empieces a adaptar, ¿no? Y gradualmente tu mente se va adecuando a ese esfuerzo. Por eso es que siempre digo que USRPT es una de esas metodologías que te va haciendo cada vez más fuerte mentalmente, casi sin darte cuenta, sencillamente porque estás aprendiendo a manejar los esfuerzos, ¿no? Sí, de hecho ayer veía que en tu Instagram tenías esta pregunta que decías, ¿qué te cuesta más? La técnica, la actitud, ¿y cuál era la otra cosa que preguntabas? ¿La técnica, la actitud La estrategia. o la estrategia? Correcto. Yo Uh -huh. siempre tengo este dilema que me llama mucho la atención entre los nadadores máster, que cuando uno llega al oficial mayor siempre está esta discusión de quién entrenó menos. Dice, no, es que yo no he entrenado y además no pude dormir ayer, así como que casi que si fallas, que haya como una justificación. Entonces, claro, ahí el estado mental está pues ya
ya entregado, ¿no? No hay lucha, pero me llamaba la atención eso que hablabas ayer en tus redes, porque, bueno, porque eso también forma parte del entrenamiento. Correctamente. Y déjame decirte que la actitud es todo cuando tiene que ver con la competencia, porque aunque no hayas dormido la noche anterior, hay investigaciones científicas que prueban que haber perdido una noche de sueño no afecta casi en nada a tu rendimiento deportivo. Y en eso tú tienes que ser muy claro, ¿sí? Tienes que ser muy coherente y tienes que convencerte de que eso no te va a afectar. Tú puedes ser que te sientas, digamos, un poquito decaído por la falta de sueño, pero en términos de habilidad de contraer fibras musculares y de poder hacer un esfuerzo, no te va a afectar casi en nada. Entonces, si tú preparas tu mente, que eso es otro de los factores que puedes entrenar, recuerda, Judy, todo es entrenable, tú puedes inclusive hacer ensayos sobre eso. Un día que no hayas dormido bien, hacer un esfuerzo máximo, una prueba contra reloj, y te vas a dar cuenta que tu habilidad de tener un resultado positivo en esa prueba, en ese control, no va a afectar mucho por la falta de sueño. Eso está probado científicamente. Bueno, hablando de esto de que todo es entrenable, cuando hablamos de, que era uno de los temas que parecía central cuando comenzamos a revisar pues lo que me mandas e incluso nuestras conversaciones, cómo entrenamos también el sistema nervioso, que sería la otra parte, como el tema de la sensibilidad en agua. Pareciera que, de hecho, bueno, es algo que yo siempre comento. Yo digo, bueno, lo que pasa es que hay gente sobre todo cuando empiezan a nadar de grandes, ¿no? Cuando el aprendizaje es de a cierta edad, pareciera que es como cuando aprendes un idioma de adulto. Aprendes, pero te queda el acento. Entonces uno puede decir, bueno, pero está allí, es la sensibilidad. ¿Cómo mejoras esa parte? Allí, ¿qué tecnologías hay? ¿Qué está pasando ahora en la natación en ese sentido? Exactamente, mira, hay una, y eso es interesantísimo porque es la misma analogía que yo les hago a mis nadadores, particularmente los másters, ¿no? Eh, por los niños cuando aprenden un lenguaje, lo aprenden de cero, o sea, no hay ningún puente neuronal preestablecido. O sea, ellos aprenden, esas neuronas empiezan a absorber esa información. En el caso de los másters, tú tienes una información ya neuronal o neural, vamos a decirlo así, preestablecida ya, codificada, y tienes que romper eso, recodificarla para aprender una habilidad nueva. Pero no eliminas todo ese cúmulo que hay allí preestablecido por completo. Por eso es que se te quedan, digamos, algunos errorcitos. Por eso es que en el idioma se te quedan vamos a decir, el acento. No lo puedes eliminar, al menos que hagas una labor intensa, básicamente, de reprogramar tu cerebro. Entonces, todo el mundo habla, en la natación todo el mundo usa el término, tienes que sentir más el agua, necesitas fomentar la sensibilidad del agua, pero realmente ¿cómo se logra eso? O sea, todo el mundo habla, no, porque tienes que engancharte mejor, tienes que engancharte antes, tienes que empujar más tarde. Eso todo se oye muy bonito, de una manera romántica casi, pero realmente ¿cómo lo logras? Yo he estado trabajando, Judy, creo que te lo mencioné, con un sistema de diseño español que se llama Kazumi. ¿Y Kazumi qué hace? Casi de una manera automática y no intencional para el nadador, empieza a activar el sistema nervioso en momentos precisos para que se empiecen a dar esas nuevas conexiones neuronales. ¿Y cómo lo hace? A través de tres implementos principales. Unas paletas que son muy interesantes, que yo las tengo por acá, ¿okay? Que son estas, ¿sí? Si tú puedes, no sé si puedes ver, toda esa parte de arriba tiene como un patrón como de puntas, ¿no? Y eso no es aleatorio, eso básicamente está diseñado para que, te voy a dar un ejemplo bien claro, para que el nervio que pasa por el dedo central no siga siendo el protagonista, que es el que todo el mundo usa, sino que sea el nervio cubital que sea el protagonista. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando tú empiezas a activar el nervio cubital, empiezas a hacer un agarre más profundo y empiezas a hacer en ese agarre profundo una elevación del codo en el momento preciso. Porque a todos nos entrenan o nos quieren entrenar de aprender a hacer este movimiento de acá, ¿no? Que es el codo muy elevado cerca de la superficie del agua. Y eso realmente
hace lo que se llama machacar el manguito rotador. Aunque realmente te activa muy bien los dorsales, pero afecta mucho el manguito rotador. Entonces, estas paletas te ayudan a fomentar esa nueva brazada de manera no intencional. O sea, es un sistema diseñado para acentuar la sensibilidad del agua de una manera no intencional y que sea tu sistema nervioso que vaya creando esas nuevas conexiones neuronales y esa nueva técnica. El segundo de los implementos es este que ustedes dirían, ¿cómo esto puede ser un pull buoy? Esto realmente es, en teoría, un pull buoy, pero está diseñado para que por aquí tú pongas tus piernas y para, en el caso del pecho, por aquí pongas tus tobillos. Entonces, ¿qué hace esto particularmente? Te cambia la posición del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque a todos esa misma posición del codo alto nos lleva a nadar más superficial, ¿sí? Nos lleva a nadar muy horizontal. La idea detrás de cambiar la posición es que nademos más, digamos, lo que le llamamos colina abajo, que la cabeza esté más hundida y que las piernas se quiten del medio del cuerpo para que la resistencia del agua o el volumen de agua pase por debajo del cuerpo y a raíz de esa velocidad que adquiere el agua por debajo del cuerpo se dé el efecto hidrodinámico que hace que levanta las piernas. Entonces hay mucho menos resistencia. El nadador empieza a nadar con mucho más fluidez, baja el gasto energético y obviamente mantiene la velocidad por más tiempo durante las pruebas. Ese es el segundo, el que no te he enseñado, que no lo tengo conmigo, es la tablita, que es una tabla que se separa en dos partes y se usa mucho para eso mismo, para fomentar la posición más que horizontal del cuerpo, ya que la tabla está diseñada para que no descanse encima de la superficie, sino que se hunda más o menos a unos 4 centímetros debajo de la superficie. Bueno, recuerdo que una de nuestras primeras interacciones justamente a través de las redes era por unos comentarios bien interesantes que hacía sobre el uso de la tablita en la natación. Mira, voy a dejarles una última pregunta y entonces comenzamos con las que están en el chat. Nuevamente los invito a, si quieren levantar la mano, podemos abrir el micrófono y también pueden intervenir por esa vía. Cuéntanos del mito del ácido láctico en los nadadores, que es una de las cosas que me ayer leyendo el libro. Mira que lo que pasa, Judith, no es que el ácido láctico no exista per se en el cuerpo humano, sí existe, pero recuerda que lo que todo el mundo llama ácido láctico es supuestamente digamos, sustrato o sustancia que hace que el músculo del nadador se ponga tenso al final de la prueba. En realidad no es el ácido láctico, porque si se hiciera el ácido láctico o el concepto parte de la diferencia que hay en el pH de la sangre del nadador. Digamos que en el pH de la sangre del ser humano más o menos tenemos un pH de más o menos 7, para ponerlo en términos redondos, ¿no? Para que empiece a existir ácido láctico de manera proporcional en el cuerpo de una persona, debe bajar cerca de los 6. Y si esa circunstancia se manifiesta, entraría en peligro grave la vida de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros medimos? Y eso ha estado cambiando gradualmente, ya uno está empezando a escuchar un mensaje un poquito más coherente. Lo que nosotros medimos es lactato. Cuando medimos, por ejemplo, y y pinchamos acá digamos, en el oído, para medir, por ejemplo, una pequeña muestra de sangre y empezamos a medir, digamos, 13, 14, 15 milimoles, que es un esfuerzo. Lo que estamos midiendo es el lactato, pero realmente es el lactato como función, como ente regulador del ácido que producen la síntesis de los iones de hidrógeno, que es el ácido real que se produce cuando se produce un esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se está produciendo es el ácido producido por la síntesis de los iones de hidrógeno, ¿ok? Eso va elevándose. Pero al mismo tiempo se va elevando el lactato. Entonces, lo que podemos medir no es el ácido, lo que puede medir el medidor que utilizamos en los entrenamientos es el lactato. Pero entonces lo que hace es que al medir el lactato también estamos midiendo esto. Entonces, cuando se mide el lactato, ¿sí?, a un volumen X, se establece qué tan alto está esa producción de ácido, pero nunca es ácido láctico. ¿Sí? Nunca es ácido láctico. El ácido láctico tiene otras funciones. Entonces, cuando ese lactato empieza a bajar,
quiere decir, obviamente, que también está bajando la producción de ácido o la acumulación de ese ácido. Entonces, por eso es que se le urge a los nadadores, ¿sí?, hacer digamos, un afloje después de pruebas tan extenso para poder llevar ese nivel de lactato, ya no ácido láctico, a un nivel controlable otra vez. Y eso se consigue después de los 20 minutos de afloje, no después de los 400, 300 metros que todos los nadadores hacen. Excelente. Mira, vamos a comenzar con las preguntitas de aquí del chat. Pregunta Yolette, que ahí dice Isabela, porque esa es la hija. Ella pregunta, ¿esta metodología es aplicable a competencias de aguas abiertas o solo piscina? ¿Cómo lo haría en ambos casos? Ok. En el caso de las aguas abiertas, yo siempre he trabajado el USRPT de dos maneras. La primera es el primer paso, volviendo al proceso, ¿no, Judith? El primer paso es establecer el umbral anaeróbico. Para el triatleta, el umbral anaeróbico es todo. ¿Por qué? Porque el umbral, si te puedo explicar rápidamente, es el punto en que el lactato que acabamos de hablar se reutiliza como fuente energética. Ok, si rompemos el umbral ya hay cúmulo de lactato y empieza el nadador a ponerse duro, ¿no? Los músculos empiezan a tensarse. Entonces yo necesito establecer ese punto primero. Sí, eso se establece con una prueba bien sencilla, que es un 400 metros a máxima intensidad o al mejor ritmo, descansas 10 minutos y haces un 200 a mayor ritmo. Entonces eso se entra en una formulita o en una calculadora, que las hay por internet, y se determina el ritmo por 100 metros que el nadador debe entrenar o debe competir. Entonces, una vez yo establezco ese umbral, entonces yo lo utilizo como fuente principal para el diseño de entrenamientos USRPT. Para triatletas yo me enfoco mucho en repeticiones de 75 y 100 metros, alcanzando siempre ese umbral. ¿Para qué? Para ir creando un efecto de entrenamiento que el triatleta o el nadador de aguas abiertas me nade cada vez más rápido sin romper el umbral. ¿Ok? Esa es básicamente la metodología que lo utilizaría para aguas abiertas. Y en el caso, como me está preguntando la persona, de entrenamiento para competencia, vamos a decir, en piscina, ya depende mucho de la distancia, depende mucho del estilo, ¿ok? Y depende mucho de las condiciones del entrenamiento. Pero si te puedo decir, para una prueba de 100 metros, yo prácticamente entreno casi siempre repeticiones de 25 metros, siempre dividiendo la prueba en 4 partes iguales, la de 100, para poder establecer el ritmo de repeticiones de 25 metros que voy a entrenar. O sea, básicamente en el caso de las aguas abiertas o del triatlonista, tomamos como referente la prueba de 400. Entonces el pase de los 100 es el que usamos como referente para la planificación, ¿correcto? Sí, pero recuerda que son dos partes. Tienes que establecerlo en base al protocolo de la prueba, ¿no? El 400 metros contrarreloj, Ok. luego seguido por 10 minutos de descanso inactivo, ¿ok? Y después un 200 contrarreloj. Tomas los dos puntos, ¿sí? Y lo insertas, esos dos parámetros lo insertas en las calculadoras que puedes tener, que puedes conseguir por internet del umbral, y eso te va a dar el ritmo de nado por 100 metros. Quería complementar con una cosa, porque cuando Yolette dice cómo lo haría en ambos casos, recuerden que el secreto o parte del secreto de estos entrenamientos es la especificidad. Entonces, a pesar de que a veces participamos en distintos tipos de eventos, tenemos que estar muy claros en para qué estamos entrenando. ¿Ok? O sea, cuál es nuestra competencia principal, que es con la que de alguna manera, vamos a decirlo, cerramos el ciclo, o sea, realmente para qué estamos entrenando. Eso es un elemento muy importante en este caso del diseño de este tipo de entrenamientos. Entonces, vamos con la pregunta de Luis García. Dice, ¿los entrenamientos en piscina estática funcionan? Es decir, en una piscina en la cual estás amarrado a una cuerda y no te mueves hacia adelante. Bueno, mira, hay dos cosas que te tengo que decir con relación a cuando estás amarrado. Número uno, que lo primero que debes enfocarte es en no perder la posición del cuerpo. Y te digo porque tengo un atleta que vive en Panamá ahora mismo, que está entrenando en una piscina estática, amarrada,
Y uno de los puntos que estoy viendo es que particularmente en libre estamos cambiando mucho la posición corporal, entonces hay que hacer unos ajustes. Entonces eso es lo primero que debes tú tomar en cuenta. Recuerda que USRPT, aunque es una metodología orientada a la intensidad, es una metodología que viene fundada de una filosofía altamente técnica, pero no técnica según digamos, los conocimientos que tenemos sobre la técnica, sino la técnica perfecta orientada a la intensidad, a la competencia, ¿ok? Entonces, una vez ya, digamos, haber puesto eso en claro, lo importante es entender que la intensidad no conoce, no tiende a diferenciar entre ambientes. Entonces, lo que debes tú determinar es lo siguiente, es el tiempo, como están nadando estático, el tiempo que vas a nadar a alta intensidad. Y el factor determinante, el tiempo estamos hablando si vas a nadar 30 o 40 segundos a máximo esfuerzo. El factor determinante que te va a decir si debes detenerte a descansar es la pérdida de sincronización o la pérdida de la técnica. Entonces, normalmente tú lo puedes determinar tú solo, sintiendo que estás perdiendo, digamos, fluidez. Pero lo ideal es que alguien te diga, mira, ya el brazo se está poniendo corto o ya estás cambiando la posición de la cabeza. Entonces ahí tomas el descanso. Porque recuerda que USRPT se basa mucho en el control del tiempo, de la repetición, para establecer cuándo es el descanso. Entonces yo lo que haría es una adecuación a la piscina estática cuando se empieza a perder la técnica para determinar el momento de descanso. Y el descanso nunca debe exceder 20 segundos, por cierto. Mientras alguien se anima con otra preguntita, vamos a hablar un poquito sobre el tema de a partir de qué edad podemos comenzar a trabajar con este tipo de metodología, que me parece bien importante porque con distintos entrenadores, incluso con Daniel Cuellar hace 2 semanas atrás salió el tema de las edades, entonces me parece bonito porque desde distintos enfoques siempre caemos en algunos lugares comunes donde es importante respetar los momentos de desarrollo de cada nadador. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema de a partir de qué edad podemos incorporar este método de entrenamiento y cómo deberíamos organizar los sistemas de entrenamiento a las distintas edades. Sí, perfecto. Y me encanta la pregunta porque esto me da la oportunidad de traer a colación uno de los temas o teorías que realmente más me han dejado marcado como entrenador, que es la teoría de las fases sensibles de desarrollo del profesor Fernando Navarro de España. Entonces, ¿qué dice la teoría de las fases sensibles de desarrollo? Es bastante básica. Son 6 etapas diferentes, en las cuales las 2 primeras etapas están enfocadas en el aprendizaje. Pero no solamente el aprendizaje, digamos, de aprender a nadar per se, sino el aprendizaje de habilidades motoras bien finas. Y con eso estoy diciendo, enseñar a los nadadores a nadar bien. O sea, cuando hablo de bien, no es que se vean que están nadando bonito. O sea, que aprendan las habilidades centrales de lo que crea propulsión, de cuál es la postura ideal del cuerpo, para que entonces cuando llegue el momento de empezar a entrenar, lo que la teoría llama aprender a entrenar, que es a partir de los 11, 12 años, entonces los chicos se puedan concentrar en esa parte. Entonces hay una transición bien importante. La edad de 11 y 12 años es el momento de aprender a entrenar, para que cuando llegue el momento de empezar a fomentar esa base aeróbica importante, que es una ventana bien corta de unos 3, 4 años, nos podamos concentrar en fomentar esa base aeróbica y no tener que hacer correcciones técnicas, porque lo que termina haciendo es que muchas veces los entrenadores que agarran los nadadores juveniles tienen que dedicarle un tiempo completamente innecesario, si se hubiera hecho el trabajo previo, a corregir la técnica, cuando ya esos nadadores deben llegar con un nivel técnico avanzado. Entonces, para contestar tu pregunta, Judy, es, si tomamos en cuenta que las primeras 2 etapas, de los 6 básicamente a los 9, 10 años, deben ser enseñar y fomentar el desarrollo de habilidades motoras y empezar a nadar con movimientos finos, USRPT se puede empezar a introducir en la etapa de aprender a entrenar, que es a partir de los 11, 12 años. Entonces, a partir de ese momento se empieza a hacer una introducción gradual, porque recuerda que todavía estamos en edades que los nadadores están absorbiendo información nueva y le están haciendo dentro de ellos y le están estableciendo particularmente en la corteza frontal del cerebro, ¿no? Entonces,
cuando tú agotas ese proceso de introducción exhaustivo de 1 o 2 años, cuando ya empieces a entrenar, empieces a combinar entrenamientos de volumen, digamos, que son necesarios a partir de los 13 años, pero con entrenamientos de umbral anaeróbico, USRPT y alta intensidad, entonces esa simbiosis se va a dar de manera perfecta y cuando te toque hacer un entrenamiento altamente específico a partir de los 16 años, las chicas, 17, 18 años los chicos, entonces te puedes concentrar en hacer el trabajo necesario para la carrera de alta intensidad, porque si lo haces, y eso está probado también científicamente, lo pueden buscar si quieren en internet, no hay ningún problema, es que el entrenamiento de alta intensidad entrena ambos sistemas de energía de manera simultánea, que es el anaeróbico y el aeróbico, ¿ok? Entonces, si tú hiciste un trabajo bueno, adecuado, correctamente diseñado, en la etapa de adquisición de condiciones y capacidad aeróbica, no tienes que seguir trabajando la capacidad aeróbica porque ya está establecida. Tú con más trabajo aeróbico no lo vas a fomentar. Lo que tienes que buscar es especificidad para la carrera y para eso sirve mucho el entrenamiento USRPT. Genial. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? ¿Alguien que quiera aprovechar la oportunidad? Pavel, pensé que te podía animar a hacer alguna pregunta dirigida al máster. Alguien más que tenga algún comentario. Me parece que es un espacio valiosísimo de aprendizaje. A ver, Alicia Cuello, quería saber cuánto influye la altura del nadador o nadadora, ya que en un Zoom salió el tema, una nutricionista dijo que deben ser altos y yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Sun, el chino que alcanzó a Michael Phelps. Ok, hay 2 puntos importantes que necesitamos establecer con relación a la morfología del nadador. Si bien es cierto, si tú eres un nadador alto, que tienes, por ejemplo, extremidades largas por los brazos, los nadadores hoy en día, bueno, la morfología ideal del nadador es un nadador con el torso largo, las piernas cortas, los brazos con una envergadura mayor a su estatura. Eso es lo que diríamos que es la morfología ideal de un nadador, que es lo que vemos en Michael Phelps, ¿no? Michael Phelps tenía, digamos, 1,84 m, 85 m, tal vez más de estatura, pero su torso era de un nadador de más de 1,90 m, ¿no? Y las piernas de un nadador de 1,80 m aproximadamente. Entonces, en términos morfológicos era el nadador ideal, pero hay algo que se nos olvida, porque muchas veces enfocamos nuestro argumento en un solo aspecto, y hay pruebas por doquier de nadadores que no llenan ese requisito y que son nadadores mundialistas y hasta campeones mundiales. Creo que el más relevante hoy en día que podemos montar es Daiya Seto, de Japón. Daiya Seto, antes de la pandemia, marcó un tiempo en los 400 metros combinados que por momentos durante la prueba estuvo más rápido que el récord mundial de Michael Phelps. Y Daiya Seto mide 1,75. ¿Ok? 1,75 m. Yo mido 1,79 m, o sea, más bajito que yo. Entonces, hay algo que obviamos muchas veces y es importante que los nadadores que me están escuchando, los entrenadores, los padres nadadores entiendan. Si fomentamos un ambiente donde mentalmente hagamos de ese nadador lo más fuerte posible y le hagamos creer que él tiene las cualidades mentales para sobrepasar los límites que muchas personas le van a establecer que no sean de ellos mismos, sino otras personas quieran imponer, ese nadador va a tener las mayores posibilidades de de desarrollar su potencial y de marcar resultados importantes. Con esto quiero decir 2 cosas. Número 1, el tamaño contribuye. ¿Por qué? Porque tú vas a poder lograr mayores rangos de movimiento y poder alar agua desde ese rango de movimiento, pero no es el único factor. Si tienes un nadador, como lo ha sido Tom Wilkins de los Estados Unidos, como lo fue también, lo es también Daiya Seto, como lo es el mismo Ryosuke Irie, que es un nadador pequeño y bien delgado, sin embargo marca 1,52 en 200 de espalda y 52 en los 100. Entonces, empiezas a entender de que el aspecto físico es una sola parte, pero si sigo siendo hincapié en la parte mental tiende a ser lo más importante, porque es a través de tu creer en que puedes lograr un resultado y que puedes llegar a ese nivel, que se empiezan a abrir las posibilidades de tú dar mucho más allá de tu máximo en el entrenamiento y en la competencia. Mira, le voy a dar la palabra a Pavel, que tiene la mano arriba, y luego seguimos con las preguntas que surgieron
en el chat. Pavel, tienes la palabra. Hola a todos, hola Tomás, Judy, ¿cómo están? Mira, yo estaba escuchando un poco sobre la metodología de entrenamiento. Este es el ejemplo de las series de 50 y series de 100. En las series de 100, hablabas de hacer las series de 100 a 1:30. Voy a darte este ejemplo, ¿no? Uno como nadador de aguas abiertas, que la gran mayoría de aquí, de los que estamos en Sumadeporte, estamos enfocados más en eso. Un ritmo bueno de aguas abiertas es 1:20, ¿no? A un nadador máster. Entonces, cuando tú hablas de esa metodología, dijiste que si yo hago series a 1:30 y debo llegar todas a 1:20, pero en el momento que estoy llegando en 1:22, en 1:21, en 1:23, automáticamente debo parar. Algo así entendí, ¿no? ¿Y cuál es ese tiempo de descanso que voy a tener yo me imagino yo que debo parar para volver a buscar el ritmo, otra vez conseguir ese ritmo de 1:20? Algo así estoy entendiendo. Lo que hablaste es algo de las series de 50, caso tuyo buscando 31, 32, pero cuando llegabas al 33, descansabas. Pregunta es, ¿esa serie de 50 la estabas haciendo a cuánto? ¿A 40? ¿A 45? Igual como dijiste en el ejemplo de 1:30 en las de 100, ahí es donde tengo un poquito de duda en eso. Y excelente tu pregunta y muchas gracias. Mira, cuando hablé de la serie de 100 a 1:30, recuerda que estaba hablando de la metodología tradicional y hablaba de una serie paramétrica. Cuando hablo de series paramétricas, son series que se repiten frecuentemente a través del ciclo y están diseñadas para tú evaluar evolución o efectos de entrenamiento. Entonces, en esa parte, en ese contexto fue que lo mencioné. Ahora, USRPT en muchos sentidos es diferente. ¿Por qué? Porque es altamente específico. Yo no le voy a pedir a un grupo de nadadores, por ejemplo, con el que tú entrenas, que entrenen todos haciendo repeticiones de 100 a 1:30. Yo necesito establecer el ritmo, digamos, sea 1:21, 1:22, 1:23, al cual le vamos a apuntar, el ritmo meta que le vamos a apuntar. Y entonces voy a establecer, aparte de ese ritmo meta, ¿ok?, el tiempo de descanso. Por ejemplo, para poder hacerlo de manera manejable, en lugar de decirte, tu tiempo meta es 1:21 y vas a salir a 1:41, yo te voy a decir, vamos a hacerlo a 1:40, porque yo lo que estoy buscando es concederte suficiente tiempo de descanso para que puedas seguir trabajando tu sistema cardiorrespiratorio al máximo, ¿ok? Pero sin establecer un parámetro de fatiga muy alto, ¿ok? Entonces, por eso dije también que el periodo de descanso en una de las intervenciones posteriores debe ser no más de 20 segundos. A veces le asignamos 25 segundos. Entonces, para ti, que el ritmo, digamos, ideal de carrera es 1:20, entonces yo te voy a pedir que hagas repeticiones de 100, 10, 20, 30 100 a 1:40, sin intervalo 1:40, tratando de marcar un promedio de 1:20. Si tú puedes marcar ese promedio de 1:20 constantemente, vas a seguir y evolucionando la serie hasta que marques 1:21, 1:22. Entonces, en ese momento, vas a hacer una pausa, ¿sí?, que va a equivaler al tiempo completo de una repetición, en este caso 1:40, para entonces restablecer tu sistema energético y volver a retomar la serie. Ese 1:40 te va a dar suficiente tiempo para que tu ritmo cardíaco vuelva y descienda, tus músculos se sientan menos agotados, su sistema cardiorrespiratorio trabaje de manera menos exigido y entonces puedas volver a retomar el intervalo. De esa manera es que vas a trabajar los 100. Buenísimo. Mira, Luis pregunta nuevamente, ¿la base aeróbica se puede seguir mejorando después de los 17 años? Bueno, si hiciste el trabajo entre los 13 y los 17 años, realmente no necesitas trabajar más base aeróbica. ¿Cuándo realmente debes incurrir en un trabajo aeróbico? Cuando tú le das, por ejemplo, descanso al nadador, le hace unas 2 semanas de descanso para entrar en un esquema de desentrenamiento que yo entiendo que es importantísimo también. ¿Por qué? Porque el nadador necesita restablecer también su mente y no estar sobresaturado. Entonces ahí puedes hacer un trabajo de readquisición de condiciones en base a la base aeróbica.
Pero lo que vas a estar fomentando, más que, digamos, mejorar base aeróbica, ¿sí? Porque acuérdate que ya tú a partir de los 17 años ya tienes preestablecido o establecido tu parámetro de VO2 max, máximo consumo de oxígeno o máxima absorción de oxígeno, perdón. Entonces, lo que necesitas es mantenerlo y a través del entrenamiento anaeróbico de alta intensidad lo mantienes. No necesitas trabajarlo más, pero necesitas hacer ese trabajo entre los años formativos de 13 y 17 años. Y una vez logras eso, entonces imagínate, ya no necesitas nadar 7, 8 kilómetros. Tú puedes fácilmente empezar a trabajar 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros en nadadores élite y vas a estar trabajando más específicamente para la carrera y sin saturar realmente ni el físico ni la mente del nadador. Excelente. Mira, le voy a dar la palabra nuevamente a Pavel. Esperamos la pregunta de Josué aquí en el chat seguidamente y nos preparamos ya para cerrar el encuentro. Pavel, por favor, tienes la palabra. Tomás, tú dijiste al comienzo de tu intervención que en tu metodología hacías un trabajo fuera del agua antes de entrar al agua. ¿Nos puedes explicar con ciertos ejemplos cómo sería ese trabajo fuera del agua? Sí, claro, y gracias por preguntar, Pablo. Inclusive eso fue un tema súper controversial a raíz de una publicación que hice en Facebook sobre el estiramiento estático previo al entrenamiento. Aparte de que no es recomendable por cuestiones físicas, fisiológicas, pero mi ejemplo es el siguiente. Yo básicamente te tomo unos 20, 25 minutos de calentamiento dinámico antes de entrar al agua. Y cuando me refiero a movimiento dinámico, son movimientos cíclicos, por ejemplo, rotación de brazos, rotación de tronco, elevación de hombros, para fomentar todo digamos, el flujo sanguíneo y calentar los músculos, ¿no? Entonces, pero yo también tengo dos videos que produje y están en mi canal de YouTube, que son el calentamiento dinámico para el tren superior y el calentamiento dinámico para el tren inferior. Ahí pueden verlos, están bien descritos ahí, son bien gráficos en términos de que te muestran cuáles son los mismos movimientos que yo hago en mi calentamiento dinámico. Pero antes de hacer el calentamiento dinámico, dependiendo de la fase de entrenamiento donde me encuentro, ¿sí? Hago también una sesión corta de unos 5 minutos ¿cómo se llama? Liberación miofacial con el rolo de goma, con el rolito de goma. Eso básicamente lo oriento más que nada la parte de los dorsales, la parte del pectoral y toda la parte trasera de mis piernas, los glúteos y la espalda baja. Pero una vez yo hago esos 5 minutos, yo me meto de lleno en mi rutina de calentamiento dinámico. Todo ese proceso de liberación miofacial, calentamiento dinámico, me lleva a unos 20 a 25 minutos. Te puedes imaginar que cuando yo termino esa rutina corta de 20 a 25 minutos en un país como la República Dominicana, ya básicamente estoy sudando. Entonces lo único que hago es básicamente darme una ducha, ¿verdad? Para quitarme un poquito ese sudor y entrar al agua. Entonces, cuando voy a hacer mi entrada al agua, mi organismo está completamente ya listo para entrar al agua y empezar a trabajar intenso. Si yo quisiera obviarme, Pavel, el calentamiento dentro del agua de 200, 300 metros puedo hacerlo, porque ya haber calentado mis articulaciones me estoy escudando de las lesiones. Sin embargo, voy a estar también volándome el tema kinestésico, que es la sensación del agua, y por eso es que hago los 200, 300 metros antes de entrar en las series de intensidades, para fomentar esa conexión de los mecanorreceptores con el agua. Perdón, que había cerrado el micrófono. Quería referir aquí a una pregunta que creo que se respondió un poco con la respuesta que acabas de darle a Pavel, pero fíjate, dice, saludos desde México, este es Adrián Alemán, dice, además de esta metodología, ¿hay algún trabajo fuera del agua que nos recomiendes para fortalecer brazos y piernas? ¿Y cuánto tiempo diario en el caso de los másters, que no tenemos demasiado tiempo por cuestiones de trabajo? Me llamaba la atención porque, bueno, estamos hablando del acondicionamiento antes de entrar al agua, pero cuando vamos al punto específico de fortalecimiento, ¿qué podríamos añadir allí? Mira, lo que más yo les recomiendo a los másteres, y fue parte de una clínica que hice en México, por cierto, en el estado de Zacatecas, con los másteres, yo les recomiendo que se adquieran
un TRX o un dispositivo para el entrenamiento en suspensión. El entrenamiento en suspensión es lo que mejor va a funcionar porque no solamente te va a fortalecer en la parte central del cuerpo, el core, mientras estés trabajando toda la parte superior e inferior, sino que te va a poner tu cuerpo en posiciones no rudimentarias para nosotros los humanos que estamos fuera del agua. Entonces tú vas a poder fortalecer varias áreas simultáneamente y tú puedes hacer una sesión sumamente efectiva con un TRX o un dispositivo similar de 20 minutos. Por ejemplo, yo lo he hecho, yo me llevo mi TRX cuando voy a entrenar, no tengo tiempo para hacer, por ejemplo, en el gimnasio, aquí en mi casa, una rutina similar, yo me lo llevo a la piscina y allá después de entrenar en el agua, entonces hago mi rutina de 20-25 minutos. Y yo siempre he creído, para cerrar el comentario, que la preparación física siempre es conveniente hacerla después de entrenar, no necesariamente porque es un tema muscular, es un tema de sistema nervioso. Que si vas a activar tu sistema nervioso, siempre voy yo a preferir activarlo dentro del agua, no fuera del agua. Entonces, activo mi sistema dentro del agua, entreno en piscina y luego hago un pequeño descanso de unos 15-20 minutos, restablezco fuentes energéticas alimenticias con un poquito de proteína o alguna barrita que incluya proteína y entonces empiezo mi rutina de fortalecimiento de 20 minutos. Y si puedes tener eso, básicamente en 1 hora 15 minutos de calentamiento, 1 hora 15-20 minutos de calentamiento dinámico antes, entrenamiento específico dentro del agua en el medio y luego una rutina de 15-20 minutos después, estarías cubriendo muchas bases, las bases principales del entrenamiento. Y no requiere 2 horas de entrenamiento en la piscina para poder lograrlo. Buenísimo. Mira, aquí pregunta Josué Muñoz, comenta desde Nicaragua, qué gusto, 2 preguntas. La primera es, ¿qué tipo de suplementos se deben tomar para mejorar el tema anaeróbico para un atleta de velocidad? Y la segunda es, ¿el rodillo de masajes en qué momento se debe utilizar? ¿Antes de entrar al agua o mejor por la noche? Yo creo que depende de para qué lo estemos usando. Tomás. Sí, en términos de la primera pregunta para mejorar el tema anaeróbico para los velocistas, ¿verdad? El mejor dopaje natural que yo conozco, y no sé si en todos los países se llama así, es la remolacha. ¿Sí? Lo pueden buscar para su información, no sé cómo se llama en las diferentes naciones, pero ese alimento tiende y está comprobado a mejorar el tema de oxigenación en los atletas. Y se lo pueden preguntar también a Daniel Cuellar, y a Pili Caviedes también, que son expertos en este tema. Ellos recomiendan mucho la ingesta de la remolacha, tanto de manera natural como en tema de extracto, para mejorar este aspecto de la oxigenación. Si quieres complementarlo con algo, y te voy a recomendar algún tipo de suplemento, yo soy de los que creo que mientras menos suplementos artificiales tomes, mejor. Mi nutricionista dice que si tienes una alimentación integral no necesitas suplementos, pero si necesitas soportarte con algo, entonces una proteína a base de suero de leche puede ser, pero más que nada los alimentos naturales lo puedes obtener. Y la otra parte de la pregunta era el rodillo de goma, ¿cierto? Yo lo haría en ambos momentos. Yo lo hago antes de entrenar, ¿verdad? Para ir fomentando, ir aplanando básicamente los puntos, digamos, gatillo que tengo tensos, y lo utilizo en la noche para relajar mi cuerpo y poder tener una mejor calidad de sueño. Tomás, hace unos días en otra actividad, creo que estaba Pilar con Daniel, por cierto, ella hablaba, corrígeme si me equivoco porque además el audio no era óptimo, pero ella hablaba de la espirulina, después no tuve oportunidad de consultarle. ¿Lo conoces? ¿Cuál sería tu recomendación allí? Mira, no te puedo hablar de la espirulina porque no domino el tema por completo. Ahora, si me das la oportunidad, sí te puedo investigar y te puedo enviar mi comentario y se lo puedes compartir a todo el mundo que está aquí, porque realmente si no domino el tema, no me gusta realmente darte una opinión que no puede ser precisa. Seguro, gracias, de verdad. Mira, Alicia pregunta sobre los implementos que estábamos viendo hace un momento, donde ella dice, Alicia, lo que no sé es en qué país estás tú.
No sé si estás aquí en Venezuela. Ella dice, quería saber cómo puedo conseguir los accesorios aquí. Solo Ah, ya. la tabla, es que no se entiende muy bien, y la misma opción del pull boy. No estoy muy clara en lo que dices al final, que hay ahí como que se te fue un errorcito de tipeo. Pero están en Amazon, ¿por dónde los podemos encontrar? Sí, mira, ahorita básicamente se están vendiendo más que nada a través del sitio web de Kasumi, que es kasumi.es, ¿ok? Creo que te lo compartí ayer, Judy. Sí, lo Y estoy ellos buscando tienen, para no cometer errores. y tú lo puedes básicamente solicitar para que te lo envíen vía FedEx o ¿cómo se llama? O DHL. Evidentemente estamos trabajando para una colocación del producto. Yo como soy embajador de la marca, agradecido muchísimo con Kasumi y con su creador José Bonal, estamos trabajando para irlos teniendo disponible en Latinoamérica. Creo que la manera que va a funcionar, para serles bien sincero, es que primero va a pasar de España a Estados Unidos y de Estados Unidos va a pasar a México. Ya hay personas que están muy interesadas en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, en ser distribuidores de la marca. Nosotros le estamos diciendo a todo el mundo, Judy, que esto posiblemente vaya a ser hacia final de año, pero si quieres tener en tus manos este sistema, porque es un sistema, debes usar los tres, no debes usar nada más la tabla, debes usar los tres porque para eso es que está diseñado el sistema. Puedes pedir a través del sitio de Kasumi y básicamente ahí les pides que te lo envíen por algún courier autorizado a tu país. Vamos a Bien, seguir gracias. aquí, creo que habría otra preguntita. Mira, Wilfredo pidió el canal de YouTube, le estoy dejando el de Suma. ¿Tú tienes canal de YouTube, Tomás? Sí, sí, así mismo, Tomás Bisonó, junto con mi nombre. Perfecto, entonces ya ahí lo tienes también, Wilfredo. Allí también puedes conseguir información de valor. Alicia está en Argentina, Hola Alicia, ¿cómo estás? que era la persona que preguntaba cómo conseguir los implementos. Allí les dejé la página web, se las escribí aquí mismo en el chat. Sí, Igual saben que por el Instagram también podemos estar en contacto. sí, mira, Gracias, Tomás. un comentario final. Nosotros hemos establecido tanto en Instagram como en Facebook una página que se llama Aquaxon. Sí, se lo voy a escribir aquí y es una página informativa para que empiecen a informarse sobre el tema y de dónde viene todo lo que es Kasumi, ¿no? Más que nada para que todo el mundo sepa toda la parte sensorial del sistema. Lo pueden buscar inclusive para que vayan directamente. Es de esta manera para que le pueda aparecer la página inmediatamente a Aquaxon Swimming Technology. Y allí básicamente vamos a hacer una labor educativa, ¿ok? Genial, mira, Catherine Pacheco dice, ella también es nadadora máster, dice, gracias por excelente planteamiento, ahora me llevo otra visión del manejo de la fatiga en las series y la optimización de mi rendimiento como atleta, qué bueno. Pavel le está agradeciendo, aquí están sus comentarios, aquí Wilfredo, tus redes, porfa, aquí somos pocos los que nos ocupamos de divulgar ciencia aplicada al deporte. Wilfredo, cuéntanos dónde estás. Las redes son de Tomás, @TomBison, ¿correcto? Sí, correcto. @TomBison, déjame anotárselos también, y @Sumadeportes. De todas maneras, les va a llegar un correo donde van a recibir esta información y los links donde está montada donde dejamos colgada la charla. Les sirve para verla de nuevo, les sirve para compartirla y además para que tengan allí pues las distintas vías de contacto, ¿ok? Para para darle continuidad a esta conversación. Tomás, para cerrar, estamos fuera de forma. Voy a unir mira aquí Josué pregunta, voy a unir las dos preguntas. Josué pregunta, Tomás recomienda salir a correr, ¿con qué frecuencia para mejorar la natación? Y para cerrar ya de una vez, te dejo esta consulta. Estamos parados, no tuvimos que decías lo importante de tener un esquema de desentrenamiento cuando te vamos a tener una interrupción.
no lo tuvimos, quedamos en el aire, en algún momento nosotros vamos a volver a las piscinas. Entonces, iniciamos nuestros entrenamientos. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo debería ser de cara a tu experiencia y a tu conocimiento estos primeros pasos de vuelta a la piscina? Perfecto. Contestando primero lo de correr, yo diría, y te lo voy a contestar de la manera más sensata que sé. El correr te va a mantener digamos, tu capacidad aeróbica relativamente intacta, pero no te va a contribuir a nada en el tema sensorial y kinestésico de la natación. O sea, recuérdate que el cuerpo humano, para poder, digamos, potenciar cualquier ganancia en términos de preparación física, necesita estar en el agua. Entonces, mientras van pasando los días, nosotros vamos perdiendo, el sistema nervioso se va desacostumbrando al contacto con el agua. Y eso, la única manera de conseguirlo es estando en el agua. Aquellas personas que que están bendecidos de poder tener, aunque sea una piscina pequeña y estar nadando amarrados, es realmente envidiable, ¿no? Yo aquí en República Dominicana puedo decir que muy bendecido, agradecido con la academia que me está permitiendo entrenar, porque realmente no sé qué hubiera sido de mí en términos psicológicos si todavía estuviera en mi casa sin poder nadar. Pero yo diría que el correr te va a ayudar a mantener tu sistema cardiovascular en buenas condiciones para que puedas potenciar los resultados que gradualmente vayas a obtener en la piscina cuando regreses. Y en el tema del regreso, y he sido muy, muy expresivo y vocal sobre este punto. Necesitamos ser muy cautelosos, ¿sí? Evidentemente, todo el mundo está ansioso de regresar al agua. Y muchas veces cuando tú eres una persona que te mantienes activa fuera del agua, crees que a través de esa preparación que estás haciendo en seco, inmediatamente la vas a transferir a la piscina. Y lo que puedes estar, cuando vuelvas a nadar, lo que puedes estar fomentando es una lesión, porque vas a querer entrar con tanta, en términos figurativos, tanta hambre de nadar, que vas a querer inmediatamente nadar rápido. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque acuérdate que tu cuerpo tu sistema nervioso perdió esa sincronización, esa simbiosis con el agua. Y lo primero que tienes que recuperar es eso. ¿Y cómo lo consigues? Nadando lento, con la mejor técnica posible que puedas producir bajo las circunstancias, grabándote, filmándote por lo menos una vez a la semana por las primeras 4 o 6 semanas, y pensar dos cosas. La primera, que este proceso de vuelta, entrada en calor te va a demorar por lo menos 8 semanas, recordando lo siguiente, digo yo en mejor de los casos, que un nadador élite, cuando pierde un día de entrenamiento, necesita 2 para volver a recuperar lo perdido. El máster necesita 3 y cuidado sin más. Entonces, yo no quiero decir que nos va a demorar todo un año recuperar lo que hemos perdido, pero vas a empezar a sentirte relativamente normal en tus condiciones y habilidades a partir de la 8ª semana. Y es cuando tú puedes empezar, es mi recomendación, puedes empezar a entrenar, a elevar gradualmente la intensidad hasta que más o menos principio del año 2021 ya puedas empezar a entrenar intenso. Esa es mi recomendación. Buenísimo. Una última cosita que Camilo pregunta, los beneficios o el impacto que puede tener el entrenamiento en bicicleta elíptica o estática en la natación. Es lo mismo que dije sobre el tema de correr, ¿no? O sea, te va a mantener, tu flujo de sangre va a ser óptimo, inclusive si tú quieres medir si realmente está siendo efectivo, tómate me imagino, y ojalá lo tuvieras, si hubieras medido tu ritmo cardíaco en descanso antes de que pararas de entrenar y lo mides ahora, si más o menos se mantiene igual, entonces quiere decir que el efecto que está haciendo la bicicleta y la corrida es positivo. Si ese ritmo cardíaco se está elevando en descanso, entonces quiere decir que estás perdiendo condiciones. Y en mi caso te puedo decir que he perdido más o menos un 6, un 7%. Entonces tengo un trabajo arduo por delante, porque además de ir haciéndome más, haciéndome más lento por el tema del paso de los años, necesito cada vez ser más metódico y selectivo en las cosas que hago, y una de las cosas es mantener mi ritmo cardíaco
o mi corazón suficientemente saludable para poder tolerar las intensidades que me esperan más adelante. Excelente. Bueno, les voy a dar las gracias a todos una vez más por acompañarnos. Les pido que abran la cámara para despedirnos y así aprovechamos de saludar a la gente que se une más tarde por YouTube y por Urigi, que es otra plataforma que utilizamos para dejar las charlas colgadas. Les invito el próximo sábado, 11:30 de la mañana, vamos a estar con una entrenadora venezolana de un equipo infantil que es Pirañas de Chacao, donde vamos a estar hablando de un tema relacionado con lo que decía Tomás hace un momento. Esta charla se llama ¿Qué pasa si no lo logro? Y vamos a hablar sobre el manejo de la frustración, que parece una cosa puntual, propia de la competencia, pero que en este momento es una de las herramientas con las que tenemos que contar de vuelta a la piscina. No nos vamos a sentir igual, no vamos a estar en la misma condición. Cómo manejamos esa parte psicológica, cómo manejamos la ansiedad, cómo manejamos de alguna manera la adversidad para hacernos más fuertes, sino físicamente, mentalmente, que bien vale la pena aprovechar estos momentos difíciles para eso, fortalecernos mentalmente. Entonces les agradezco muchísimo, Tomás, no lo puedo creer, ha sido una de las mejores charlas. Muchísimas gracias a los que siempre se conectan, además, y quedamos en contacto. Ya saben que reciben por correo los links para que puedan volver a ver esta charla y compartirla, y también las redes sociales y los canales de contacto con Tomás para los que quieran saber más sobre estos temas tan novedosos y tan relevantes en lo que es el entrenamiento deportivo y la natación en específico. Ya saben que nuestras redes son @tombison, él les dejó ese Instagram, él les dejó el detalle en el chat, lo pueden revisar si lo quieren buscar en Facebook. Las de nosotras en todas las redes son @sumadeportes. Les abro las camaritas a todos, vamos a saludarnos. Déjenme tomar una fotico para que nos quede de recuerdo y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, chao. Gracias a todos, gracias por la oportunidad, Judy. Y a Suma Deportes también, éxitos a todos. Excelente, A ti. gracias. Bye.